Es un gusto de poder participar en esa jornada Innovar y Transformar a través del diseño. El diseño en expansión, desafíos y proyecciones futuros es lo que nos reúne en esos 2 días. La idea de innovación y vincularla íntimamente con el diseño es algo que todavía es en realidad una lucha importante, y esa lucha Silvina mencionó un poquito, es en mi caso una lucha entre Buenos Aires y Berlín a través de la Cátedra Gropius, que estuve aquí en esos años. Después comencé en la Universidad Humboldt con los clústeres de excelencia, que es un programa importante de fomentar investigación académica interdisciplinaria forzada con muchas disciplinas, y nosotros hicimos la aventura de cierto modo incorporar en eso diseño por primera vez. Eso es un obstáculo que me voy a referir también. Eso termina este año y por suerte logramos armar y presentar otro proyecto que recién nos aprobaron para los próximos 7 años, así que la constancia de esas cosas no es fácil todavía, y hay que luchar en ese sentido mucho. Y un elemento importante ya mencionado es la maestría Open Design, diseño abierto para la innovación, que es una maestría entre la Universidad Humboldt y la UBA de Buenos Aires, y en ese sentido es un elemento importante donde se incorporan todas las disciplinas universitarias, y el nombre de diseño abierto indica que diseño ya es un eje importante para el trabajo interdisciplinario. Obviamente esa idea de diseño en expansión difiere de invenciones clásicas que se relacionan más con ingeniería, ciencias o teóricos como los revolucionarios, no en realidad tanto con el diseño, y por eso no es fácil desarrollar esa estructura, esa aceptación fundamental para un nuevo rol de diseño. Con mi charla quiero describir esta situación actual, las posibilidades y las estrategias para diseñar esas condiciones de posibilidad desde el campo universitario, las posibilidades para diseñar y proyectar de cierto modo las innovaciones. En lo siguiente me refiero primero a los obstáculos históricos que todavía existen en posicionar el diseño en el foco de las estrategias para la innovación. Segundo, a las oportunidades históricas únicas que existen actualmente en el contexto de lo que se podría llamar giro al diseño, design turn en todas las ciencias. Como punto tercero, me refiero a algunas nuevas perspectivas del diseño que permiten enfrentar esos desafíos más importantes, y finalmente termino con algunas concreciones, cómo diseñar esa innovación. El rol clásico del diseño muestra que en la situación académica de proyectos interdisciplinarios normalmente no hay participación de diseño. Obviamente existen obstáculos que impiden eso, estructuras históricas que todavía son muy vigentes, y se pueden definir como que el diseño todavía mantiene un rol inferior comparado con las ciencias, la ingeniería y las humanidades. Esa carga histórica que viene del siglo XIX, podríamos decir, además tiene la característica de apartar diseño a escuelas aisladas,
y escuelas de arte, y diseño incluso no es una arte seria, sino una arte aplicada. Y del otro costado de las ciencias también no se denominan los diseños como ciencias, sino están vinculados con lo que se llama ciencia aplicada. Así que aplicada siempre como un hecho negativo, curiosamente, no positivo. Así, ese aislamiento del diseño es algo que sufrimos todavía, sobre todo en Alemania. No hay ningún departamento de diseño en una universidad plena de ciencias, humanidades e ingeniería. También las clásicas, míticas escuelas Bauhaus, imaginan Bauhaus es en el campo, no está en Berlín, donde se podría haber estado cerca de la Universidad Humboldt, de la Universidad Técnica. Así que incluso esos lugares más innovadores del diseño, Ulm, Black Mountain College, todos esos lugares son fuera del alcance, digamos, de las otras contextos de investigación. Así, diseño no pertenece al contexto de investigación básica, y CONICET, por ejemplo, saben que muy recién se abrió una posibilidad de presentar proyectos en eso, así que no nos sorprendemos de la carga histórica de esas estructuras que siguen vigentes todavía. Una idea clásica del diseño, visto como proceso de realización de una idea preconcebida, podríamos decir, un poco la herencia del sector de arte, la buena idea que solamente hay que realizar y que transforma el diseño en un proceso orientado al resultado y a la forma. Y en ese sentido, un proceso que después voy a describir, que hay que abrir de una manera esencial. Y con eso está vinculado estrechamente la producción industrial de artefactos, en el sentido de que la producción a través de la industrialización, sobre todo, se enfoca en resultados idénticos, estandarizados, que quiere decir todo el proceso, o ese proceso es muy inflexible para todos los inconvenientes y elementos que surgen durante todos esos procesos. Así que la cuestión esencial es cómo transformar esa situación académica y posición del diseño en una situación apropiada para transformar el diseño como el eje fundamental de innovación. Eso es sobre todo la situación preocupante, podríamos decir, desde el punto de vista universitario, académico. Sin embargo, hay esperanzas, y por eso estamos acá, y hay caminos importantes. Durante los últimos 15, 20 años quizás, se arma en las ciencias la nanotecnología, y nanotecnología es un campo interesante porque traspasa todas las disciplinas de las ciencias y es un cambio de la versión clásica de análisis de la naturaleza a la síntesis de elementos nuevos. Ese giro al diseño dentro de las ciencias es algo absolutamente extraordinario, y si uno lo mira desde el punto de vista del diseño, se parece cada vez más cercano. Eso era el trabajo en la cátedra Gropius de diseño, mirando hacia el pabellón de exactas, que nos dimos cuenta en realidad se puede vincular diseño macro con diseño nano en una manera esencial. Eso es una situación histórica extraordinaria, que las estrategias de diseño forman un núcleo esencial de las ciencias naturales. Así que eso es, creo que, la primera vez, podríamos decir, en la historia. Y las consecuencias
que se pueden desarrollar a través de eso, con una nueva conciencia de los materiales, un viaje al interior de lo más pequeño, como ya ideado de Richard Feynman al principio de los 60, transforma las ciencias en ese campo de construcción, de ingeniería, de hardware, que es algo muy, muy nuevo y aplicado en el sentido clásico y no diferenciado de lo fundamental. También las ciencias de materiales, que son una constelación absolutamente nueva, reformaron todo el sistema de las ciencias. Así, esa reunión de macro y nanoestructuras que muestran que arquitectura empieza dentro de los materiales ya, y no como algo adicional de fuera. Y finalmente las humanidades, que es mi fondo académico clásico, son importantes en el contexto porque consideran la cultura existente como un resultado de prácticas históricas, de procesos del diseño y así relacionar el diseño con esa historia de conocimientos, de prácticas, cambia la ubicación del diseño en ese contexto fundamentalmente. También es un cambio del enfoque a los patrimonios culturales tangibles de objetos, solo al patrimonio intangible de los procesos y de las prácticas. Y en ese sentido podemos decir diseño no es una práctica de objetos, sino es una práctica de producir y de desarrollar cosas en un sentido esencial. Así, ese contexto permite una ubicación completamente nueva del diseño dentro del mundo de las disciplinas diversas, académicas, ciencias naturales y humanidades, y podemos describirlo así, que eso es el clásico triángulo de todas las universidades, y que de golpe aparece Gestaltung. Eso es la palabra alemana para diseño en el sentido más amplio de todos los procesos de diseño dentro de las ciencias, dentro de ingeniería, humanidades y también del diseño en el propio sentido. Y de tal modo tenemos un nuevo eje para investigar de manera interdisciplinaria. Mientras en general esa versión del diseño, la mayoría o casi todos los grandes proyectos interdisciplinarios de la estrategia de la excelencia que recién se aprobaron no contienen diseño. Así que eso todavía es esa situación débil. Esa constelación permite desarrollar nuevas perspectivas, nuevas estrategias del diseño. Lo más importante, obviamente, en eso es lo que se podría llamar diseño interdisciplinario. La idea básica de nuestro clúster de excelencia era también tomar el trabajo del diseño como un trabajo que tiene que implicar incorporar en ella todas las disciplinas, todos los conocimientos posibles en el proceso de diseñar, elaborar un objeto, un proceso, y tomando en serio y no solamente realizarlo a través de diseñadores, sino incorporando en ese proceso las diferentes expertices, disciplinas, transforma el mero trabajo disciplinar o del diseño en un laboratorio interdisciplinario. Esa era la base fundacional de nuestro clúster en Alemania, y eso permite también la incorporación de todas esas otras disciplinas de una manera esencial. Desde el punto de vista de las ciencias, la naturaleza con sus materiales y procesos puede
transformarse en un depósito de estrategias de diseño que se pueden recuperar de la misma manera como de las humanidades, que la historia de los artefactos y prácticos también se pueden considerar como depósitos de estrategias del diseño olvidadas o de las diferentes culturas que hay que incorporar en el proyecto de innovación, en los procesos de innovación, de experimentación y del diseño. Así que incorporando todas esas estrategias, todos esos procesos en el diseño, integra de cierto modo el diseño como un campo bastante abierto que contiene muchas disciplinas y entre ellos también los diseños en el clásico sentido. Eso es lo que hicimos en ese gran proyecto durante los últimos 6 años y incorporamos más que 40 disciplinas en eso de todo índole, en ciencias naturales, sociales, humanidades y todo tipo de diseño. Una mirada histórica nos hace evidente una cosa importante, que la innovación se produce o se producía siempre en los cruces más intensos y sinérgicos de diferentes conocimientos, prácticas y disciplinas, donde puede ocurrir algo nuevo, algo inesperado. Si pensamos en el siglo XX, la cibernética era una constelación así, el estructuralismo, la digitalización, todos como núcleos que incorporaron una gran cantidad de conocimientos y resultaron en cambios y revoluciones fundamentales de nuestras culturas. Creo, y eso es la idea de nuestras investigaciones, que el cruce sintético que intentamos concebir actualmente consiste en diseño en ese sentido amplio, diseño como un procedimiento integrador de la mayor cantidad posible de diferentes conocimientos, como diseño estratégico, diseño integrativo, interdisciplinario. Eso creo que es el desafío y desde el punto de vista de las ciencias en una visión estructural de las estructuras, enfocando más en las estrategias del diseño, su procedimiento. Podríamos hablar de un diseño adaptativo que reemplaza de una manera fundamental la idea preconcebida del diseño orientado en el resultado por un proceso adaptivo abierto que permite proyectar el futuro, los futuros pasos de una manera más inteligente, incorporar sobre todo durante el proceso los elementos no previsibles. Eso es la dificultad de la buena idea y que uno quiere realizarlo, y la queja es importante siempre cuando uno ve cuanto más se inserte en la realidad, tanto menos idea queda involucrado. Quejándose de la realidad es un mal concepto de diseño, podemos decir. Lo importante es esa inserción y función de reunir las prácticas con la teoría inmediatamente, que no permite abrir esa brecha entre la idea y una realidad que no permite quizás realizar la idea. Esa unión radical de teoría y práctica invierte también la idea de la aplicación, que la aplicación no es algo menor y fácil, sino es en realidad el estado más alto de la teoría desde el punto de vista clásica. Esas versiones también necesitan o reuniendo los procesos naturales y prácticas culturales de una manera fundamental, como podemos decir, sobre todo estudiar las prácticas tradicionales nos muestran
una práctica de adaptación a materiales, a la realidad de una manera fundamentalmente diferente a la producción industrial que se alejaba de todos esos ambientes y circunstancias. Esa cuestión de fitness y adaptación, siempre me gusta referir a Christopher Alexander, a ese libro de los 60, Synthesis of Form, donde él se vincula muy fuerte en realidad con procesos naturales y procesos tradicionales, sorprendentemente, para decir en realidad, esos tienen las grandes ventajas de incorporar en su proceso una reacción al ambiente fundamental y de tal modo la producción y el uso, como en los casos tradicionales, no son separados, sino existe una reacción permanente al fallo y los ajustes. Quiere decir, el diseño no termina cuando existe un objeto o un producto, sino eso es un proceso abierto hasta que se termina, de cierto modo, el uso de ese objeto. Para llegar a una visión más concreta de diseñar como innovar, quiero darles algunas concreciones que hay que hacer. Se puede preguntar para fomentar o realizar este diseño interdisciplinario adaptativo para la innovación, como aplicar, diseñar esas estrategias del diseño, así del diseño, podríamos decir. Quiere darles tres ejes. Un eje que nos va a ocupar en ese proyecto ya mencionado, Matters of Activity, durante los próximos 7 años, es una idea fundamental o de un giro fundamental de toda nuestra tecnología y cultura que se basa en los materiales pasivos, que permiten también esa idea de implementación de una idea del diseño de tecnología preconcebida, y para transformarlo a la realidad se necesitan materiales que obedecen fundamentalmente. Así, el hierro es el elemento clásico del siglo XIX, y esa herencia del hierro tenemos en todos nuestros contextos. El ferrocarril como mito o ejemplo fundamental, seguramente todavía tiene implicaciones en nuestros autos que pesan 1 tonelada para hacer mover una persona de menos que de 100 kilogramos. Así que esos son obstáculos mentales que tenemos, y seguimos en eso. Y si miramos a la famosa industria automotriz alemana, que últimamente perdieron el control justamente con eso, intentan simular el bien manejar de un objeto de movilidad en vez de rediseñar completamente la movilidad, sacarse encima los 4 ruedas, sacarse encima todo eso y pensar de una manera fundamental. Esos dinosaurios vemos que aparentemente no pueden hacer, y eso debe traspasar quizás a lugares así para seguir adelante en cosas sumamente importantes. Los materiales son también un factor esencial en el gasto de energía. Es la construcción arquitectónica, también se ve acá, esos números son tremendos. Así, no es solamente el combustible que es importante, sino también la base fundamental de los materiales que hay que repensar de manera sustentable. La era del antropoceno que se habla hoy en día mucho, que se define a través del gasto enorme de energía, se refiere sobre todo también al modo de que cuando
usamos los materiales como pasivos, tenemos que agregar la energía. El caso más simple es la madera que se pasiva como la madera terciada, mientras que en realidad está trabajando y es muy activo y puede usarse como un motor, como un sensor y como se ve, no sé, a ver si eso se mueve. Esas semillas o cápsulas son estructuras de madera muertas, pero son sumamente activas a través del impacto de humedad y de temperatura. Esos son sensores y motores a la vez, y tomar madera solamente como elemento pasivo para obedecer nuestras órdenes es una pérdida de unas grandes cantidades de energía y de una inteligencia que podemos estudiar en ese sentido. Y la inteligencia, ahora se mueve esto. Eso es una cápsula que con un poco de humedad desarrolla esa actividad enorme y si miramos más en las estructuras, dentro son estructuras de honeycombs, que quiere decir son plegables, dentro es una forma de origami, y desarrollar eso y tomar eso como punto de arranque para nuevas ideas de dispositivos es un mundo completamente diferente a nuestros fantásticos autos o lo que sea que tenemos. Esos son ejemplos de Archimendes, ya, que en ese pabellón puso esa madera que reacciona a la luz y a la humedad de esa manera activa. También hay que referirse a los materiales tradicionales, fibras, las construcciones de fibras que conocemos también de la alta tecnología. Hay una gran historia de eso y se puede agregar mucho en eso. Los materiales, a ver. En realidad no significa usar los materiales como pasivos para ejercer lo que queremos hacer, sino diseñar los materiales como sistemas, como en el caso de la madera, como vimos. Eso es un poco todo el programa en Matters of Activity, en ese proyecto que arrancamos en enero que viene. Sí, eso. Segunda concreción, formación de recursos humanos. Eso es otro obstáculo, cómo armar esa conciencia, esa idea, esas estructuras colaborativas entre investigación y básica y diseño, y por otro lado con la producción. Y creo que por eso ese foro es tan importante, pensar como no solamente como describí en el armando de un proyecto interdisciplinario de investigación, incorporar desde el principio el diseño y todas las disciplinas, sino también la producción, porque para no quejarse al final que no se puede hacer por tales razones que se podían haber previsto. Así creo que el segundo paso en ese sentido de abrir el campo de las ciencias, humanidades al diseño es incorporar como el tercer eje, si podríamos decir así, también la producción, y eso requiere abrir ese modelo. Aquí en los últimos 6 años lo intentamos un poco, pero es mucho trabajo elaborar esa interacción entre todas esas 40 disciplinas, y ahora espero para la próxima fase que en realidad podemos incorporar también esa inteligencia, digamos, dirigido a la realización en el sentido fundamental, y también cambiar las estructuras. Otro elemento importante de lo que va a hablar después Rodrigo Martín es el diseño abierto para la innovación, una maestría binacional
ya mencionado entre la UBA y Universidad de Buenos Aires. Incorporamos todas las disciplinas universitarias y, como se ve con el título Open Design, la idea es que diseño es la idea innovador y integrador de todas esas disciplinas. Antes siempre se habló en proyectos interdisciplinarios, se debe elaborar un idioma común. Esa gente siguen discutiendo y buscando. Creo que el más importante es encontrar un problema en común y diseñarlo. Y ese proceso interdisciplinario, integrador que ustedes diseñadores conocen, transformar en ese modo operativo de una gran estructura de tal tipo. Y para terminar, como concreción, 3 plataformas públicas de participación, en ese sentido también de abrir esa interacción, abrir los laboratorios también de las universidades para diseñar plataformas públicas de un diseño abierto para incorporar no solamente disciplinas, sino múltiples actores y productores, actores también del público y de conocimiento más específico de la industria, podríamos decir. Tenemos un ejemplo, ese viejo teatro anatómico de Berlín, que es parte de nuestro proyecto. Que es un lugar lindo de enseñanza absolutamente clásica, pero lo transformamos en una versión, como vemos, para transformar la herencia de objetos viejos en una posible activación, porque los museos detrás de vídeos nos enseñan lindos objetos, pero cómo interactuar con eso es el gran problema. Así el Object Lab es el lugar de anatomía, transformamos la anatomía de medicina en la anatomía de objetos para estudiar físicamente los objetos y transformarlos en un conocimiento de cómo funcionan en el classroom y transformar eso también en exhibiciones para hacer participar el público. Pero el proyecto más grande todavía es nuestra participación del proyecto en el proyecto Humboldt Forum, que es el centro cultural, el proyecto del centro cultural más importante de Alemania, que se está terminando el año que viene en el pleno centro de Berlín. Y la parte verde es el laboratorio Humboldt, que son unos 1000 metros cuadrados, donde queremos integrar el gran público también en el desarrollo de proyectos, en los procesos del hacer, no mostrar los resultados que inteligentes son los científicos, sino incorporarlos en los procesos y de una permanente adaptación que permite incorporar también el público de una manera sorprendente quizás para los investigadores en la elección de lo que es interesante o lo que podría ser importante para el futuro. Deberíamos invitar a Volkswagen y toda esa gente también para sacarles de ese callejón donde se meten y van a arruinar, creo que toda la inteligencia, si se puede decir así, alemana, que existe de cierto modo y que se arruina a través de esos dinosaurios, de esas grandes empresas que carecen de flexibilidad, de adaptación fundamental. Y con eso llego a este lugar. Esta fábrica es un lugar de ese tipo también y por eso me gusta mucho estar con ustedes. Y si miramos alrededor en Tecnópolis, diría que fábrica debería servir como modelo para todos los demás pabellones
de poder desarrollar interacciones en esos diferentes núcleos del conocimiento. Y si miramos hacia el Centro Cultural de la Ciencia, presentan cosas, pero no trabajan, no logran de verdad abarcar esos procesos o investigar, experimentar esos procesos que no hay lugar donde hacerlo. O el lindo Museo de Amañá, estuvimos ahí. Es deplorable la versión como presentan algo y en la apertura los científicos están listos y se muestran cosas, temas interesantes sobre el antropoceno y todo eso, pero no hay ninguna manera de que el contacto con el público resulta en una nueva idea. Hablamos con ellos y no me sorprende que ahora los científicos no saben qué hacer cuando ocurre eso. Creo que todas esas instituciones, y hay muchas de ese tipo, centros, museos, parques temáticos, son mayormente monodireccionales y nos sirven mucho para desarrollar innovaciones necesarias para nuestro futuro. Quiere decir, diseñar como innovar no es más una estrategia para un mercado de productos más competitivos, que no está mal, pero sino una urgencia para superar el callejón tecnológico y cultural donde nos encontramos actualmente encerrados. Es una urgencia generar nuevas estructuras del diseño colaborativo entre todos los actores como ustedes que ayer y hoy se reúnen aquí en ese lugar. Yo creo en nosotros, en eso, como un proceso de colaboración inteligente, flexible y adaptivo. Gracias. Muchas gracias, Wolfgang. Es un honor que nos hayas nombrado, que nos emocionamos por todo el trabajo. ¿Alguno quiere hacer algún tipo de pregunta? Por aquí. Yo más que pregunta quería hacer un comentario, un aporte, porque todo lo que usted dijo me abre una reflexión. Yo vengo del área de la ingeniería y pienso que en las carreras de ingeniería deberíamos incorporar el diseño de base desde el primer año, porque, digamos, pensando en todo lo que escuché y vi estos 2 días, digo, tenemos que cambiar ya la forma de enseñar ingeniería. Sí, creo que eso se puede decir desde ingeniería, desde ciencias naturales, desde humanidades, y creo que eso es la negligencia, el obstáculo fundamental de nuestras estructuras universitarias, porque la cuestión es que no se considera como ciencia ni como arte, solamente aplicación, y presumiendo que aplicación es algo fácil. Podemos decir, y la idea de aplicación genera una distancia entre una idea que tomamos en serio y decimos hay que hacer el salto a algo nuevo. Por eso ese proceso de adaptación creo que es importante. Arrancar con una dirección, digamos, no con 4 ruedas, sino con movilidad y ver paso por paso a dónde se llega. Creo que si haríamos algo así, con un poquito de tiempo, llegaríamos a una solución bastante inteligente para dispositivos de movilidad que nos sirven para sobrevivir. La cuestión es por qué no se hace. Porque algo como Volkswagen, Daimler, tienen sus laboratorios de innovación. Invitamos gente de Siemens y queremos decir, bueno, quizás colaborar con ellos. Su idea fantástica era tomar camiones y tomar electrificación. Así, yo dije, en realidad es el matrimonio de 2 dinosaurios, de eso no resulta algo nuevo, hay que definir o arrancar de una manera diferente. Así, ingeniería, claro, es un campo más fundamental y más cercano a la realidad, quizás que las ciencias que se pueden comportar
un poco más libres todavía, pero la nanotecnología, podríamos decir, está transformando todos los científicos naturales en ingenieros. Hola, Wolfgang. Acá. ¿Cómo andás? No, lo que pensaba, me encantó la charla, lindísima. Lo que vos decís, pienso que no se remite solo a la ingeniería, sino que quizás el gran tema sería salir de las clasificaciones y tirarse al abismo de las interacciones, como me parece que es un poco lo que vos estás planteando, ¿no? Por eso, si te plantean camiones o autos, el tema es, bueno, ¿cuál es la problemática nueva y cómo la nominamos? Quizás la nominamos más desde las acciones que desde las cosas. Sí, creo que así como lo planteas, es algo que todos los que tienen algo que ver con diseño saben que eso es siempre el planteo de un proyecto de diseño. Y lo sorprendente es porque eso no se puede levantar a un nivel más amplio. Cuando hablo de diseño interdisciplinario o de diseño en ese sentido, en realidad se trata de un diseño de conocimiento que incorpora todas las disciplinas. Y ese diseño no está armado directamente por diseñadores industriales o gráficos, sino es una interacción, como dijiste, de las diferentes disciplinas, pero bajo la misma idea como la disciplina disciplinar lo hace, incorporando una gran heterogeneidad de elementos que no son tan puros como quizás solamente química o solamente física, porque los problemas fuera son mucho más complejos y disciplinas se conocen solamente dentro de las universidades. Son importantes porque es importante que usted como ingeniero y yo desde humanidades somos muy diferentes y eso es lo productivo, lo sinergético para trabajar conjuntos. Si somos lo mismo, no es tan interesante. Y buen día, muchas gracias. Muy interesante la presentación. Yo también vengo de las ciencias, digamos, naturales, básicamente, de geología, y tengo una mirada muy interesada en cómo desde las ciencias naturales en general y las ciencias exactas podemos apropiarnos de esa idea de pensar las cosas con una mirada más amplia del diseño. De hecho, ayer se habló que diseñar es proyectar, básicamente, es ponerse una idea por delante y tratar de ver cómo uno llega a plasmar esa idea, y es lo que naturalmente hacen los investigadores en cualquier ciencia. Y lo que me gustó de la conversación es que se ve que lo mismo que pasa en paleontología, cuando uno analiza los planes fallidos de evolución, bueno, tiene que ver con un poco esto, ¿no? O sea, lo que parece una buena idea en algún momento termina siendo obsoleta y habría que cambiar y barajar, o sea, barajar de nuevo, ¿no? O sea, dar y barajar de nuevo, o sea, cambiar completamente, salirse de la caja y buscar el camino por otro lado. Y creo que ahí es donde es interesante, y por eso dejo un poco la pregunta, es ver si esto no es como que nos damos cuenta que lo que era el compendio del conocimiento que se tenía en el pasado, que hacía que la gente en forma libre pudiera idear un montón de cosas, pienso en Da Vinci, qué sé yo, cosas por el estilo. Hoy lo tenemos tan compartimentado que no nos damos cuenta, y creo que esto es lo que buscar transdisciplinarmente, encontrarnos todas las disciplinas, no nos va a llevar a un camino de encontrar ideas a través del pensamiento, o sea, de la conversación con otros. O sea, yo encuentro mi solución en lo que piensa otro más que en lo que pienso yo. Básicamente es eso, y el otro se nutrirá de lo mío. Es absolutamente importante, por un lado, mantener esa diversidad. Y hablando de la interdisciplina, no significa que terminamos con la enseñanza disciplinar, pero tenemos que tener en cuenta que eso es solamente el primer piso. Digamos, necesitamos de la manera igual esencial el segundo piso de la colaboración. Y creo que eso es la cuestión. Estamos pensando cómo educar alumnos desde el principio, porque interdisciplinariamente uno puede trabajar solamente con una fuerte conciencia disciplinar, pero de una manera quizás que desde el principio
les abrimos una puerta cuando que los que hacen física tienen una puerta con algunos cursos en otros lugares. Estamos planeando un Master Humboldt en Berlín, que es así, un Bachelor Humboldt, que son 3 años, disciplinariamente organizados, como siempre, con algunos cursos generales. Y el 4º año es un año interdisciplinar. Por ejemplo, cuando uno termina un bachelor de 4 años, ya tiene una fuerte base disciplinar y una visión interdisciplinar. Geología es un lindo ejemplo porque, ¿cómo podemos decir, cómo se vincula geología con ingeniería? Es un problema de escala. Ustedes trabajan en tiempos de milenios y lo que se llama antropoceno es lo curioso es que en realidad son unos pocos años. Lo crítico del antropoceno es de los años 50 hasta hoy. Geológicamente es algo que no existe. Pero ¿cómo se puede transformar eso, obviamente, en un impacto que geológicamente compite con procesos que normalmente tardan milenios? Creo que podemos decir, eso es como una geología en escala temporal, comparando eso con efectos nano que tienen efectos, o procesos nanos que tienen efectos en macro mundo. Esa reorganización o colaboración de diferentes disciplinas, coordinándolos a través de escalas diferentes y mostrar que eso es el mismo mundo donde estamos, aunque la piedra tiene millones de años que está incorporado en el hormigón. ¿De qué manera impacta eso también en la realidad actual y futuro? Creo que eso serían todas las cuestiones que surgen inmediatamente en el segundo piso y pueden retransformar también la idea clásica de la geología. Es decir, bueno, eso hace más vigente esas preguntas disciplinarias actualmente que otras, y eso no está mal, tener modos de decisión para el trabajo disciplinar también. Hola, me pregunto si llevamos estas ideas al extremo, en realidad no hay algo más allá de la colaboración entre las disciplinas o la colaboración del diseño con otras disciplinas, sino frente a desafíos tan complejos que tenemos hoy por delante, no necesitamos incluso un rediseño del marco epistemológico y de las disciplinas y puedan surgir nuevos ejes disciplinarios completamente distintos de los anteriores para afrontar los desafíos que tenemos a partir de ahora. Sí, seguro. Nosotros tomamos siempre como ejemplo la ciencia de computación o informática. Pensamos de los años 50 que no existía y pensamos hoy en día que no podemos pensar el mundo académico sin eso, y la implicación de la informática en todos los campos. Yo diría, diseño podría ser algo así. Y debería ser algo así, en diseño del conocimiento que está en el centro de la universidad. Cómo tenemos que pensar las consecuencias de la digitalización. La idea nuestra con Matters of Activity, con el enfoque a las materialidades, va también en una perspectiva así, con la insistencia en los materiales activos como un nuevo sistema operativo, incluso informático, que podemos decir sobre la reinvención de lo analógico en la época de lo digital. Así que creo que tenemos que pensar en esas perspectivas mucho más lejanas para saber a dónde irnos y no perder tiempo quizás con luchas o discusiones que en realidad si se hacen o no importa. Y para el programa de excelencia, yo siempre, eso aprendí creo que con ustedes de diseño, lanzar más hacia el futuro. En Berlín el programa de excelencia, la idea es activar las universidades alemanas
para llegar a un nivel de lo que se presume existe en Estados Unidos. Aunque el ranking tampoco está muy claro si depende solamente del idioma inglés y publicaciones alemanas no cuentan o algo así, porque si me invitarían a Estados Unidos no sé si iría de momento. De momento creo que es muy interesante ese tipo de posibilidades en Alemania. Ese mundo de excelencia, digamos, es un modo de decir, bueno, Alemania perdió la época de Silicon Valley, eso es insignificante. La segunda fase de Silicon Valley con Amazon y Google o así, tampoco es Alemania una fuerza importante, pero uno podría preguntarse qué es lo que es el próximo paso. Y creo que en eso estamos nosotros, y nosotros quiero implicar también en el sentido de la colaboración Buenos Aires y Berlín. Nosotros podemos arrancar en algo que todavía no hay mucho listo, y en eso se podría encontrar de verdad en la primera fila de muchas cosas, incorporando esa noción adaptativa, la multiculturalidad también, que no es algo que deberíamos sufrir como en Europa, en Alemania últimamente con la inmigración. Yo digo, es una riqueza enorme. Ustedes en la Argentina, en América Latina lo tienen también. Esos son recursos fundamentales de conocimientos hacia los materiales, hacia lo analógico, y creo que eso va a ser, habrá sido la revolución mucho más grande que la digital, diría. Cuando logramos aprovecharnos de la actividad de los materiales como lo hace la naturaleza para nuestros objetivos, eso creo que sería una versión mucho más sustentable y menos destructiva como la tecnología actual. Bueno, damos por terminada la exposición de Wolfgang.